compartiendo siempre con aquellos compañeros de la fe. Somos compañeros de la fe, ¿cierto? Entonces es bueno estar con otros compañeros de la fe celebrando las victorias en Cristo Jesús. Amén. Por eso, bienvenidos. Es bueno que estén acá. Amén. Muy bien, trajo su Biblia. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Diga, es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Y diga, yo soy buena tierra. Muy bien, entonces si eso es así, entonces yo creo que vamos a estar entonces estudiando la palabra de Dios. Pero antes, hagamos una oración. Sí, vamos a orar por Magda. Nos informa de que su mamá ha fallecido hoy. Entonces vamos a orar para fortaleza de Magda y toda la familia. Amén. Padre de la gloria, en esta hora nos unimos a favor de Magda y su familia, eterno Dios, para que tú seas trayendo consuelo, fortaleza en este momento de dolor, tristeza por la partida de su mamá. Padre, pedimos que tú les ayudes y tú seas, amado Dios, tu Espíritu Santo como ese consolador, trayéndoles consuelo, Padre, y ayudándoles en toda esta situación para que sean fortalecidos en gran manera. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros en todos los momentos, Padre. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, amén. Muy bien, entonces, creo que no sé si esta tarde estará, no sé a dónde, bueno, estará dando información de los que quieran pasar por la funeraria, saludar a Magda, pues está bien, ¿no? Ya está en Bogotá. Bueno, va a estar en el recuerdo. Bueno, los que puedan pasar, pues de pronto más tarde o mañana, si no alcanza a llegar hoy. Muy bien. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es esto. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Sí. Y la bendición para esta tarde es leer Efesios. Amén. Compromiso serio. Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Ahora, Efesios, esa carta de Efesios, ¿sí? Desde luego pues fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que él va, no sé, una iglesia de Éfeso, parece que el que la fundó fue Juan, pero Pablo está escribiendo a esa iglesia de Éfeso, y lo que aquí, cuando usted lea esta tarde las cartas, se va a dar cuenta que uno de los énfasis que Pablo hace es mostrarle a los creyentes su vida en Cristo, en Cristo. Entonces es bueno que usted de pronto resalte esa frase, en Cristo, allí en el libro de los Efesios, ¿sí? En la carta de los Efesios. ¿Sí? Entonces es allí mostrando Pablo nuestra vida en Cristo. Y desde luego el apóstol Pablo también presenta a Jesucristo allí como nuestro todo. O sea, todo es Cristo. ¿Sí? En esta vida todo es Cristo. Y nosotros somos todo en Cristo. ¿Sí? Entonces es como esa manera en que el apóstol Pablo está presentándonos a Jesús. Muy bien, Efesios capítulo 1, miremos el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo que Pablo hacía era por la voluntad de Dios. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la voluntad de Dios, ¿cierto? Y nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Y ser apóstol era la voluntad de Dios para Pablo, ¿sí? Entonces nosotros siempre caminamos en esa voluntad de Dios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién está dirigida esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero estas son unas cartas conocidas como cartas circulares, que cuando se enviaba a una iglesia, pues eran leídas, pasadas a otras iglesias para que también fueran leídas. Entonces, cartas circulares circulaban por muchas iglesias y en esas iglesias eran leídas estas cartas. Entonces, esta carta, desde luego, también es dirigida para nosotros. Entonces, podemos leer lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Faca. En la carrera tercera 10 a 04.
Muy bien, entonces, esta carta, sí, el apóstol Pablo está enviándola a esos, dice, santos y fieles en Cristo Jesús. O sea que usted está en Cristo, usted es santo y fiel. Así nos ve Dios. En Cristo nos ve santos y fieles. Qué bueno es esto. Sí, por eso Pablo quiere mostrar aquí que necesitamos vernos de esa manera. ¿Sí? Santos y fieles, que Pablo dirige esta carta. Ahora, cuando habla de santos, vamos a mirar algunas cositas de santos. El viernes, cuando hablamos de Enoch, hablamos un poquitico de santidad, ya que Enoch caminó con Dios, o sea, caminó en santidad delante de Dios aquí en la tierra. Y hablamos un poquito de esto. ¿Sí? Pronto el tema ha estado bueno para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Y cuando habla el término aquí santos, se está refiriendo a apartados. ¿Sí? Por lo tanto, está hablando acerca de Dios ha separado o apartado, ¿sí? Del mundo nuestras vidas. Ahora, santidad no solamente es que Dios nos apartó, no solamente que Dios nos sacó, nos trasladó, nos quitó, nos libró del mundo, sino que santidad es que ahora nosotros somos y vivimos para Dios mismo. ¿Sí? Entonces, apartados para Dios, eso es santidad. No solamente apartados, sino apartados del mundo, apartados de este sistema del mundo de pecado, para vivir ¿para quién? Para Dios. Y usted es santo. O sea que usted es apartado de este mundo y vive ahora ¿para quién? Para Dios. Los que están en Cristo viven para Dios. Porque son santos. Y santo es eso, vivir para Dios. Ya no participa, ya las cosas de este mundo no le interesan, el pecado no le interesa, ¿sí? Ya no tiene el pecado en el gobierno sobre su vida. Usted ya no dice, es que el pecado es tan duro. No, ya usted no dice, ¿sí? Porque usted está ahora en Cristo. Y en Cristo usted vive santo, porque usted ha sido apartado, separado. El poder del pecado ya no actúa sobre su vida. Entonces, es santidad. Ahora, ese en Cristo dice, a los santos en Cristo, ¿sí? Llegan a formar lo que la Biblia llama la familia de Dios o la iglesia del Señor. Y son aquellos, esos santos en Cristo, son aquellos a quienes Dios ha puesto en el mundo para que le glorifiquen entre la gente o en este mundo. O sea, los que glorifican a Dios son aquellos santos, o sea, aquellos que están en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo somos santos y al ser santos, ¿qué hacemos? Le damos toda la gloria a Dios. Glorificamos a Dios, exaltamos a Dios, o adoramos a Dios en medio de un mundo ¿qué? Malo. ¿Sí? Enoch nos habla de eso. Enoch vivió en un mundo malo, pero fue un hombre que vivió en santidad. Y nosotros, amados, sabemos que es un mundo malo, que hay muchas maldades, muchas situaciones hay en este mundo, pero gloria a Dios, porque los que están en Cristo glorifican a Dios a través de su vida, porque son santos, son santos. Estos santos son capaces de obrar de una manera que dan un buen testimonio en el mundo. O sea, la santidad nos lleva a pensar también en eso, a que son personas, los santos en Cristo Jesús, son personas que están dando un buen testimonio en el mundo. ¿Sí? Son los mejores esposos. ¿Alguien más? ¿Tú también? ¿El Señor también? Amén. La casa arreglamos, dígale, Daniela. Pastor le tocó decirle que dijera amén. Bueno, entonces, santos glorifican a Dios, son gente de buen testimonio, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos, los mejores trabajadores, los mejores profesionales, los mejores empresarios, son los mejores ciudadanos. ¿Sí? Los santos glorifican a Dios. ¿Sí? Ahora, esos santos, amados, no es que sean perfectos, no son impecables, pero son propiedad de Dios.
están apartados para Dios. Dios los ha tomado, los ha comprado, ahora le pertenecen a Dios. Usted le pertenece a Dios, usted es santo, por lo tanto Dios lo ha apartado para Él. ¿Sí? Y dice 1 Pedro 2:9, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros ahora, amados, estamos anunciando, mostrándole al mundo, ¿sí?, las virtudes de aquel que nos llamó, mostrando el amor de Dios en nuestra vida, bondad, compasión, misericordia, gracia. ¿Por qué? Porque esas son las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, de Cristo Jesús, de Dios mismo que nos llamó. Ahora, a través de nuestra manera de vivir, mostramos al mundo quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Como decía mi esposo ahorita que hablaba de ese versículo tremendo, ¿sí? Eso es mostrar al mundo, cuando vivimos una vida bendecida, próspera, es mostrar al mundo que nuestro Dios es un Dios bueno, generoso. Que nuestro Dios es un Dios poderoso y nos da todas las cosas. Entonces, nosotros como santos, apartados para Dios, para mostrar al mundo que las virtudes, las cosas que son Dios para nuestra vida. Amén. Muy bien. Ahora, cada creyente, todo creyente, amados, es santo porque está en Cristo Jesús. Amén. Y ese lugar donde nosotros vivimos, la santidad. Estamos unidos a Él, hemos sido unidos a Cristo Jesús y por lo tanto, amados, al unirnos a Cristo Jesús, como dice Colosenses, hemos sido trasladados, eso es santidad, trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de la luz, de su Hijo admirable, santidad. Él nos sacó y nos puso ahora en el reino de la luz. Ahora nosotros vivimos como hijos de luz. Ahora nuestra luz, la luz de Cristo, nuestra vida de santidad alumbra en medio de la oscuridad. Por eso en medio de la maldad, ese vive diferente. Ese esposo trata diferente a su esposa, no como todo el mundo lo hace. Ese hijo honra a sus padres, es diferente, porque ese es de la luz. Él vive en el reino de la luz. Y Él está dando testimonio de ese reino donde ha sido apartado, donde ha sido separado, donde ha sido trasladado el reino de la luz. Por eso es santo en Cristo Jesús. Amén. Por eso la condición de santo se alcanza, amados, en la posición de los santos que es en Cristo Jesús. Adquirimos esa posición de santo, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? Usted tiene una posición de santo, una condición de santo. Sí, pero no me siento santo. Pero si está en Cristo, es santo. Dios lo ve como un santo. ¿Sí? Hemos adquirido esa posición en Cristo Jesús. Amén. Ahora, gloria a Dios. Hace 8 días hablamos acerca de esto, que nosotros ahora como hijos de Dios se nos ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y si Él da testimonio a nuestro espíritu, significa que el Espíritu Santo está ¿dónde? En nosotros. Y ese espíritu, además de dar testimonio de que somos hijos de Dios, ese espíritu, amado, nos da la capacidad, la habilidad, las fuerzas para vivir una vida santa como corresponde a los santos en Cristo Jesús. Entonces no podemos decir, es que es tan difícil, no puedo. Usted tiene el Espíritu Santo, que le da las fuerzas, que lo capacita, que lo habilita para usted vivir como una vida que santa en este mundo malo. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos lleva a que vivamos en esa manera de agradar a Dios. Por lo tanto, amado, la santidad no es una opción para nosotros, sino la única forma natural de vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Si hemos nacido de nuevo, somos santos. Y esa es nuestra manera de vivir. No hay otra. Lo raro, amados, usted asústese. ¿Sí? Cuando un cristiano peca, eso es lo raro. Porque lo natural para el cristiano nacido de nuevo es ¿qué? Vivir en santidad. Eso es lo natural, es lo natural. Es lo normal.
¿Por qué? Porque nosotros al nacer de nuevo, ¿cierto? Nacimos de nuevo con esa naturaleza de Dios. ¿De qué? De santidad. Yo siempre le he dicho, asústese cuando vea a un gato ladrando. Uy, pues ya se asusta, el gato ladrando. Porque el gato naturalmente no es que ladre, ¿cierto? Lo natural de un gato es que, sí, ¿qué hace un gato? Maullar, maulla. Lo natural de un cristiano, ¿qué es? Vivir en santidad. Eso es lo natural de la vida nueva en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y al nacer de nuevo, adquirimos esa condición ¿de qué? De santos, apartados del mundo, del sistema del mundo, de la corriente de este mundo, de la corrupción del mundo, del pensamiento malo del mundo, de las cosas, de las obras de la carne del mundo. Fuimos apartados para Dios, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y al ser nuevas criaturas, ahora somos ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir, conduciéndonos en el temor de Dios, viviendo en nuestra manera aquí en la tierra de acuerdo a como Dios dice. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo está en nosotros. Y hay cosas que no son agradables a Dios, aquí el Espíritu Santo le da testimonio. Sí, pero cuando tú haces algo que no, usted queda con la cosquillita aquí. Hizo algo que no agrada a Dios. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros ¿qué? Vivamos vidas ¿qué? Santas, porque esa es nuestra manera de vivir como gente que hemos ¿qué? Nacido de nuevo. Amén. El viernes estuve hablando un poco más acerca de eso, pero vemos que también Pablo está dirigiendo esa carta no solamente a los santos, el versículo 1, sino que también está dirigiendo esa carta, dice, número 1, a los santos. Y número 2, ¿a quiénes? A los fieles en Cristo. O sea, a los santos en Cristo y a los fieles en Cristo. ¿Sí? O sea que esa carta, Pablo la está enviando ¿a quiénes? A nosotros. ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, entonces Pablo está diciendo a los santos en Cristo y a los fieles en Cristo. O sea que es para nosotros. Y dice que los fieles en Cristo Jesús, ¿cierto? Estos son creyentes que están en Cristo Jesús. ¿Sí? El sentido de fidelidad, de fieles acá, en esta carta de los Efesios, está expresando la firmeza de vida. Firmeza de vida, adherida a Cristo Jesús, que corresponde al principio de vida que cada creyente ha recibido. O sea, cuando Pablo está hablando aquí a los fieles, está hablando a personas que están en Cristo Jesús. Amén. Y que esas personas que están en Cristo Jesús son ¿qué? Firmes. Mi esposa hablaba, determinados a vivir y a seguir siempre al Señor. Firmes en su fe. Que ninguna situación, ninguna presión de la vida, ninguna circunstancia, ningún argumento de este mundo lo va a mover de la palabra de Dios. Pablo está hablando que los que estamos en Cristo Jesús somos firmes. Ahí como dicen por ahí, de una pieza. ¿Sí? Nada nos va a mover porque estamos en Cristo. Él es la roca. Jesús en cierta ocasión lo ilustró de la siguiente manera. Jesús dijo que cierto hombre necio es que se puso a hacer una casa y fue y la hizo allá en la playa de Cartagena, ahí en la arena. ¿Sí? Y edificó esa casa allá en esa arena. Y vinieron vientos, tempestades, y esa casa ¿qué pasó? ¡Pam! Se cayó. Pero dice que el sabio edificó su casa sobre una roca. Y allí edificó esa casa sobre la roca. Y vinieron también las mismas circunstancias que a la otra, viento, tempestades. ¿Pero qué pasó con la casa? No se cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada en la roca. Roca es Cristo, roca es palabra. Si nosotros estamos edificados en Cristo, Pablo dice, a los fieles en Cristo
o sea que estamos en Cristo, ninguna situación, ningún viento, ningún problema, ninguna cosa que venga a este mundo nos va a mover. Ahí estamos firmes, firmes en Él, firmes en nuestra fe, firmes en la palabra, firmes, amados, en nuestra confianza en Dios. Hebreos dice, no perdáis vuestra confianza. Estamos firmes creyéndole a Dios por encima de lo que nuestros sentidos digan, por encima de lo que el mundo diga. Usted está en Cristo, usted es fiel y firme en lo que Dios dice en su palabra. Entonces dice, firmes, firmeza de vida, porque estamos adheridos, porque estamos cimentados, porque estamos plantados, edificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y allí nada nos mueve. Nada nos mueve. Situaciones van a llegar, cosas van a llegar, pero tranquilo, usted está en Cristo. Nada lo moverá. Y al estar acá, me da a entender de que usted es uno de los fieles que Pablo está escribiendo, porque ninguna situación que ha venido lo ha movido de la fe en Cristo Jesús. Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Somos cada uno de los creyentes. Somos cada uno. Usted es fiel, usted es santo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted es santo y usted es fiel. Diga conmigo, yo soy santo, yo soy fiel porque estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo, estoy en Cristo. Y la Biblia me dice que al estar en Cristo, yo vivo santamente, yo puedo vivir en santidad en este mundo, lo puedo hacer. ¿Sí? El pecado no va a tener para usted problema, nada, porque usted está en Cristo. Y usted es firme, no importa las circunstancias que vengan, usted es firme y fiel. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Amén. Versículo 2, Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice, gracia y paz. Aquí es interesante cómo el apóstol Pablo comienza a desarrollar este escrito, esta carta. Y Pablo allí está hablando anteriormente de santidad, de fidelidad, que son cosas que a veces como que nos cuesta, pero cuando entendemos que estamos en Cristo Jesús, podemos decir, yo puedo ser santo y puedo ser fiel. Pero hay un elemento importante que Pablo menciona aquí, para que nosotros podamos entender de que sí es posible vivir en santidad y vivir en fidelidad, como lo es que la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese poder de Dios en nuestra vida que nos va a ayudar a hacer aquellas cosas que en lo natural no podríamos hacer. Y Pablo comienza el versículo 2 diciendo, gracia y paz. ¿A quiénes? A vosotros. La gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras sumamente importantes en la carta a los Efesios. Gracia y ¿qué? Y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. El evangelio de la paz. Nos habla que el evangelio es el evangelio de ¿qué? De la paz. También Cristo es nuestra paz. Usted lo va a leer cuando esta tarde esté leyendo Efesios, se va a dar, ahí dice eso. El evangelio de la paz, Cristo nuestra paz. Esa paz, esa gracia de Dios. Ahora recordemos que la gracia de Dios es el modo de salvación para nuestra vida. Efesios también lo va a usted encontrar ahí, porque por gracia somos ¿qué? Salvos. La gracia es el medio, la gracia es el medio es la fe, pero la gracia, amados, es el modo en que Dios nos salva, por la gracia. La gracia nos trae salvación. La gracia de Dios sobre nuestra vida nos da la salvación, algo que no merecemos, ¿sí? Pero la gracia de Dios nos ha dado ¿qué? Salvación. Amén. Ahora, la gracia es uno de los dos elementos manifestantes de ¿qué? Del amor de Dios. A través de la gracia de Dios, a través del amor de Dios, ¿qué se manifiesta en nuestra vida? Su gracia. Su gracia nos alcanzó. La gracia de Dios sobre nuestra vida viene, se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta a través de su gracia. ¿Para qué? Para salvarnos.
el amor de Dios. Y ese amor de Dios, amados, manifiesta además misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Recibir lo que no merecemos. No merecíamos ser salvos. No merecíamos la vida eterna. No la merecíamos porque éramos pecadores. Éramos pecadores. Pero siendo aún pecadores, Dios extendió su gracia y nos salvó. Eso es gracia, recibir lo que no merecemos. Pero también el amor de Dios nos da su misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Sí? No recibir lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El castigo eterno, el juicio, la condenación eterna. Eso merecíamos. Pero su amor extendió su misericordia. Y su misericordia, hermano, no nos dio lo que merecíamos. ¿Sí? Entonces actuó la gracia, dándonos ¿qué? Lo que no merecíamos, dándonos vida eterna, dándonos salvación, dándonos bendición sobre nosotros. Entonces es la gracia y la misericordia de Dios, que prácticamente es esa extensión del amor de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Trayéndonos salvación, trayéndonos vida eterna y no condenación, sino trayendo la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Ahora, recordemos que ese amor de Dios es un amor que es para siempre. 1 Corintios 13 lo dice. El amor de Dios nunca deja de ser. Si el amor de Dios dejara de ser, entonces Dios dejaría de ser, porque Dios es amor. El amor de Dios nunca deja de ser. Siempre. Oiga, hoy Dios lo ama. Nunca deja de ser el amor de Dios. Pero es que yo me equivoqué. Dios lo ama. Es que esta mañana salí tan rápido y no oré. Dios lo sigue amando. Porque el amor de Dios es siempre, para siempre. Dios no puede dejar de amarnos porque Dios es amor. Eso es Dios, amor. Y ese amor se extiende cuando Pablo dice gracia, paz, misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Entonces el amor de Dios está sobre nosotros, sobre nuestra vida. Por eso hay unas cosas, episodios en la vida del ministerio de Jesús. Ustedes recordarán unos ciegos que habían en cierto lugar, me acuerdo, estaban los ciegos, bueno, en algún pueblo, ¿sí? Y oyeron hablar de Jesús. Y ellos cuando Jesús iba pasando, ¿cierto? Ellos vieron a Jesús. No lo vieron porque eran ciegos, ¿cierto? ¿Sí? Oyeron a Jesús. Una relación. Ellos oyeron a Jesús y comenzaron a clamar, Jesús, ¿sí? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese es el amor de Dios. Esos ciegos pedían misericordia de Dios en un momento en los que ellos necesitaban misericordia de Dios. ¿Sabe, amados, que el amor de Dios es continuo para extender sobre nosotros su gracia o su misericordia? No importa la situación, no importa los momentos difíciles que se pasen, ahí está el amor de Dios extendiéndose sobre nosotros para darnos gracia y misericordia a nuestra vida todo el tiempo. En cierta ocasión nos relata ya el Antiguo Testamento en Lamentaciones, el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento nos narra eso. En muchas ocasiones estuvo siempre amenazado por sus enemigos. Naciones, imperios grandes siempre se iban a destruir a Israel. Los sirios, asirios, egipcios, etíopes, todos querían destruir Babilonia. Pero en cierta ocasión allí, Lamentaciones 3:22 está hablando acerca de algo y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Óigame bien, ellos merecían ser consumidos, pero por la misericordia de Dios no lo fueron. Y gracias a Dios por su misericordia, amados, porque por su misericordia nosotros hoy podemos estar en este lugar levantando nuestras manos y dándole gloria a Dios. Y toda esa situación que ha venido sobre este mundo no nos ha consumido, amados. El diablo se ha levantado, el mal se ha levantado, la enfermedad se ha levantado, pero gloria a Dios,
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. La misericordia y el amor de Dios nunca dejó de ser. Y dice, nuevas son cada mañana. Oh, la misericordia de Dios es cada mañana. Dios no repite misericordia. Usted está hoy estrenando misericordia de Dios. Son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y gracias a su misericordia, amados, gracias a su gracia, nosotros podemos permanecer, mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en la palabra, en las promesas de Dios para nuestra vida, y poder hoy levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Amén. Muy bien, la gracia es el amor que desciende hasta la condición en que el hombre se encuentra. ¿Sí? Por eso encontramos que Jesús, amados, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos justos. Jesús llevó todas las enfermedades, se hizo enfermedad, todas las enfermedades, para que usted viviera sano. Jesús se hizo maldición para que usted fuera bendición. Esa es la gracia de Dios. Desciende hasta lo más bajo, hasta lo más en que el hombre está, en la condición que el hombre está. Él basta ya, amados. Él basta ya para que ese hombre, esa persona sea levantada, sea restaurada. ¿Sí? Se hizo pecado para que usted pudiese ser justo delante de Dios, y al ser justo, Dios pudiera bendecirlo continuamente. Amén. La gracia de Dios, amado, la gracia de Dios, ¿sí?, es grande, ¿sí? El amor de Dios es grande. Dios, por tanto, no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Dios lo ama. Dios lo ama. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él ama porque es amor. ¿Sí? Dios es amor. ¿Qué podemos esperar de Dios? Amor. Porque Él es amor. Entonces, el amor de Dios es la naturaleza de Dios mismo. El amor de Dios es la naturaleza de Dios mismo, y por eso Dios derrama todo su amor sobre nuestra vida. Amén. La gracia es la fuente de la bendición para nuestra vida, amados. Esa gracia de Dios es la fuente para nuestra bendición. Por eso allá Santiago dice que aún en los momentos difíciles, cuando usted vea como que la situación está complicada, como que usted ve que no hay salida, como que pareciera que eso es imposible, Santiago dice 4:6, escríbalo, Santiago 4:6, Santiago 4:6 dice, Dios da mayor gracia. O sea, si el problema es grande, tranquilo, ahí hay más gracia de Dios. Si la situación es más complicada que la anterior, si usted está en una situación que de pronto dice, pero esta situación es tan grande, tranquilo, ahí hay más gracia de Dios para su vida. Ahí hay más gracia de Dios para su vida, para llevarlo en victoria, para sacarlo siempre en esa victoria. Entonces, amados, junto con el deseo de la gracia que Dios tiene para nuestra vida, también está el deseo de la paz como bendición para nosotros. Tenemos la gracia y la paz de Dios en nuestra vida para que nosotros, ¿qué?, la disfrutemos en esta tierra. Disfrutemos de su paz, de su reposo, de esa confianza en las promesas de Dios. Paz es confiar. Paz es saber que Él nos ha bendecido, que tenemos todo el bienestar de Dios en nuestra vida, y eso nos ha sido dado, gracia y paz. La paz viene por la gracia de Dios. El bienestar de Dios en nuestra vida viene por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios usted puede vivir en esta tierra como bendecido. Por la gracia de Dios. El bienestar de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios que inunda nuestros corazones. La paz de Dios gobierna nuestros corazones. Frente a cualquier situación, amados, usted es gobernado no por el problema, sino por la paz de Dios. El reposo de Dios.
usted descansa en las promesas de Dios. Usted se planta en las promesas de Dios. Eso es paz. Y eso tiene que gobernar su vida. Sus emociones, su alma, sus pensamientos son gobernados por la paz de Dios. La tranquilidad, el reposo de saber que Dios ya lo hizo y que Dios ya ha traído bendición y que usted ahora en Cristo Jesús simplemente vive en aquello que Dios quiere que viva en Cristo Jesús. Entonces, las dos provisiones, tanto la gracia como la paz, proceden de Dios. Es de Dios, de donde procede toda bendición. Y ambas pertenecen, amados, para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? Gracia y paz son dadas para su vida. La gracia y la paz de Dios. Amén. Vaya al versículo 3. 1:3 dice. Versículo 3 dice, Efesios 1:3. Bendito. El apóstol Pablo aquí comienza con una alabanza. Bendito. Después de recibir, después de ver todo lo que Dios hace, su amor, su gracia, su paz sobre nosotros, el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Por eso, amados, cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos la bendición que es estar en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Cuando sabemos que estamos en Cristo, está la santidad, la firmeza, la gracia, la paz de Dios en nuestra vida, simplemente nosotros vamos a decir, bendito seas tú, Padre. Te bendigo, te exalto, te adoro. Dice aquí el escritor Pablo, bendito seas Dios. Y esa bendición, amado, descansa en las bendiciones que Dios otorga al creyente, ¿sí? Que está ¿dónde? En Cristo Jesús. La bendición de Dios, amados, la bendición de Dios es algo que Dios nos ha dado por estar ¿en qué? En Cristo Jesús. Al llegar a estar en Cristo Jesús, cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor, llegamos a estar en Cristo. Y ahí en Cristo que fuimos bendecidos. Entonces la bendición de Dios es esa. Algo que Dios otorga, da a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? Dios le ha otorgado la bendición. Es suya, le pertenece. Por eso usted puede decir, yo soy bendecido. El que está en Cristo puede decir, yo soy bendecido. Y al decir bendecido dice, te alabo, Padre, te bendigo. Hay una alabanza a Dios, hay una exaltación. Las bendiciones, amados, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces las bendiciones, aunque todas son celestiales, esto es, procedentes de Dios, se establecen en una relación, ¿sí? Una relación en la que por causa de que son celestiales, por causa de que las bendiciones provienen de Dios, del cielo, vea lo importante que es esto. Las bendiciones son celestiales, provienen del cielo, provienen de Dios. Y para Dios es tan importante, amados, la bendición de aquellos que están en Cristo Jesús, que las tres personas de la Trinidad están comprometidas con la bendición. Por ejemplo, usted va a leer allí Efesios, y el Efesios habla de que más adelante vemos en el versículo que fuimos escogidos. Cuando habla de que fuimos escogidos, está hablando, amados, de la participación del Padre Celestial. Él nos escogió para que usted sea bendecido en esta tierra. Él lo escogió, la participación del Padre. También encontramos la participación del Hijo
¿Al qué? Al redimirnos y perdonar nuestros pecados. Al hacer Jesús eso, participa de esa bendición, porque a través de Cristo Jesús nosotros llegamos a estar ¿qué? En Cristo, y somos bendecidos. Y también la participación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que trae la revelación. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos da entendimiento, nos ayuda a entender la bendición que es ser bendecidos. Nos lleva a entender, a comprender, amados, cuántas bendiciones tenemos por causa de que somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Cuánto? El Espíritu Santo nos enseña, nos trae luz, que nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la bendición, amados, es en Cristo Jesús. La bendición acontece siempre en Cristo y se convierte en el centro de todos los elementos de la bendición. Siempre la bendición es en Cristo. La bendición es en Cristo. ¿Estamos en Cristo? Ahí está la bendición. Siempre la bendición es en Cristo. Ahí está la bendición. ¿Sí? Todos están en Cristo y participan de la bendición de Dios, ya que esta tiene lugar en Cristo Jesús. Y eso ha de producir en nuestra vida ¿qué? Alabanza, adoración. Ha de producir en nuestra vida, amados, vea, si nosotros entendemos la bendición que es estar en Cristo Jesús y estar en Cristo Jesús que trae bendición, fácilmente, amados, venimos y exaltamos y adoramos a Dios, levantamos nuestra voz, brincamos, adoramos, con libertad, porque entendemos, amados, que si estamos en Cristo, somos bendecidos. No venimos para ser bendecidos, no, ya somos bendecidos. Si usted no canta para ser bendecido, no, usted canta porque es bendecido. Usted no ofrenda porque quiere ser bendecido, no, usted ofrenda porque sabe que está en Cristo y ya es bendecido. Entonces, al entender eso, sencillamente, eso ha de manifestar en nuestra vida una vida de adoración, alabanza, una vida de siempre exaltación a Dios. Oh, soy bendecido. Por eso el apóstol Pablo dijo, bendito seas, Padre, bendito seas, porque estoy en Cristo y en Cristo soy bendecido. Oh, bendito seas, Padre. Hay bendición. Y esa bendición nos lleva a exaltar el nombre del Señor, a alabarlo, a adorarlo. ¿Sí? Es alabado Dios como bendito. ¿Sí? Dios es ese bendito. Este que es bendecido o alabado se identifica como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo alaba, ¿sí?, a ese bendito. ¿Quién es el que nos bendice? Dios. ¿Sí? Él es el que nos bendice y por eso el apóstol Pablo lo adora y lo exalta. Este Dios y Padre bendito porque nos bendice. Él nos bendice. Lo alabamos. Él nos bendice. Él es digno de alabanza. Él es bendito. Pablo dice, bendito seas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de Jesús fuimos bendecidos. A través de Cristo Jesús somos bendecidos. Entonces, bendito seas, Padre, por Jesús. Bendito seas. Alabado seas. Oh, qué bueno es saber que en Cristo Jesús somos bendecidos continuamente. Amén. Entonces, por medio de Cristo, amados, por medio de Cristo se otorga y se le concede todas las bendiciones a sus hijos. Todas. Porque en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones. Todo nos ha sido dado en Él. ¿Sí? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? En los lugares, toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque vienen del cielo. Porque vienen del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está ahí trabajando para que esas bendiciones en nuestra vida podamos tener luz, es decir, sí, yo soy bendecido en todo. Que el Espíritu Santo pueda obrar, por eso son espirituales, porque el Espíritu Santo está ahí, se derivan del Espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu, ¿dónde está? En nuestra vida.
Como hijos de Dios hemos recibido su Espíritu. Y el Espíritu Santo, amado, ahí está trabajando en esas bendiciones. Entonces, es espirituales, vienen del Espíritu, son celestiales, vienen de Dios. No es una bendición acá en lo natural. No. Las bendiciones de Dios, el bienestar de Dios, la salvación, la salud, la vida eterna, ¿sí? Proceden de Dios, vienen de Dios. Por eso son espirituales. ¿Y son qué? Son celestiales. Las bendiciones de Dios. Amén. Ahora, el versículo dice que nos bendijo con toda. Déjeme llamar la atención a esa palabra toda. Con toda, lea su Biblia. Dice que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. No dice todas. Solamente dice toda bendición. ¿Sí? Toda. Habla de una. No de todas. Pero usted tiene todas las bendiciones. Por causa de tener toda la bendición. Trabalengua. ¿Sí? Tenemos toda la bendición. Y toda la bendición nos da todas las bendiciones. Ahora, cuando habla acerca de toda bendición, Dios nos está dando toda bendición. No se trata de todas las cosas, porque no habla de las bendiciones. Está hablando de toda bendición. Cuando habla de toda bendición, amados, se trata de que ahora usted en Cristo Jesús ha recibido la plenitud suprema de esa bendición. ¿Y cuál es la plenitud suprema de la bendición? Cristo Jesús. No es Dios dándonos cosas, ¿sí? Las cosas, recuerdo ahorita sí, cuando sí, Jacob, Abraham, Isaac, venga, estoy pensando algunas cosas acá. Cuando Jacob bendijo, Jacob es el papá de quién? De Isaac, ¿cierto? Sí. Vemos que cuando, sí, bueno, en cierta ocasión, sea Abraham, Jacob, él está bendiciendo, ¿cierto? Sí, bendiciendo a sus hijos. Isaac. Isaac está bendiciendo a Jacob. ¿Sí? A Jacob, ¿cierto? Jacob, el hijo. Isaac bendice a Jacob. Pero también bendice a Esaú, ¿cierto? Que es el otro hijo. Ahí, bueno, hubo un asunto. ¿Sí? Pero nos damos cuenta de algo. Cuando Isaac bendice a Jacob, ¿sí? Le está dando la bendición. Pero a Esaú le está dando los frutos de la bendición. Que le está dando tierras, que le está dando unas cosas. Pero a Jacob le da la bendición. Nosotros, Dios, nos ha bendecido con toda bendición. No son las cosas. No. Dios nos ha dado algo más que las cosas. Nos ha dado la plenitud de la bendición. O sea, nos ha dado ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero, al darnos a Cristo Jesús, dice Romanos, con Él nos dio ¿qué? Todas las cosas. Por eso decimos, bendito sea Dios, que no solamente me dio cosas. No solamente me dio cosas, bendiciones. No, me dio la plenitud de la bendición. Me dio a Cristo Jesús. Por eso Él está en mí, yo estoy en Él. Por eso somos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Y esa bendición en Cristo Jesús provoca en mí que todas las bendiciones en esta tierra, todas las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Jesucristo, amado, es el Dios, el Padre dio, porque de tal manera envió Dios a Jesús. Esa es la plenitud de la bendición en nuestra vida. ¿Sí? Él mandó, ¿sí?, la plenitud de la bendición que es Cristo Jesús. No mandó cosas. ¿Sí? No mandó un carro, no mandó una casa. No, Él mandó la plenitud de la bendición que es Cristo Jesús.
Y esa plenitud de Cristo en nosotros produce las bendiciones de la vida, todo lo que necesitamos acá. Pero cuando entendemos, amados, que lo que nos ha sido dado, hemos sido bendecidos con toda bendición, vamos a decir, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no son cosas, es la plenitud de la bendición, que es Cristo mismo en nosotros. Oh, aleluya. Cristo en nosotros, la bendición. La totalidad de la bendición es en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que fueron dadas ¿a quiénes? A los santos y fieles. Fueron dadas. Esa plenitud fue dada ¿a quién? A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora las bendiciones, desde luego, son otorgadas en Cristo. ¿Sí? Pablo usa mucho acerca de esta bendición, ¿sí? De que ha sido otorgada toda la bendición en Cristo Jesús. Usted subraya esta tarde cuando lea, va a darse cuenta que Pablo usa mucho esa expresión en Cristo, ¿sí? Para hablar acerca de nuestra posición que tenemos, ¿sí? Y en esa posición es que nosotros podemos disfrutar entonces de todas las bendiciones. Si estamos en Cristo, la plenitud de la bendición, podemos disfrutar de todas las bendiciones: salud, salvación, vida eterna, gozo, paz, victoria, nuevas fuerzas, ¿sí? En las cosas materiales, la casa, el carro, el buen trabajo, ¿sí? Todo lo que necesitamos, esas son las bendiciones, pero vienen por causa de estar en la plenitud de la bendición, que es Cristo Jesús. Amén. Las bendiciones son en Cristo, ¿sí? Las bendiciones son en Cristo. Esas bendiciones que vienen a nuestra vida por causa de su gracia. Ahora, todo eso, Pablo lo comienza a decir. ¿Cómo? Leamos otra vez el versículo acá. Venga, retrocedemos un momentico al versículo que leímos. A ver, el versículo, ¿cuál fue? 3. ¿Sí? Bendito sea el Dios, que en el anterior versículo dice gracia y paz. Está la gracia de Dios, ¿sí? Y está hablando el versículo 3, bendito sea el Dios. O sea, ese Dios que a través de su gracia nos dio la bendición, ¿sí? Cristo Jesús vino, o sea, la bendición vino a nosotros por causa de ¿qué? De la gracia de Dios, por causa del amor de Dios. O sea, que nosotros podemos vivir y disfrutar, amados, de todas las bendiciones de Dios gracias a su gracia. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y bendición. La gracia de Dios sobre nuestra vida. Esa gracia de Dios que nos salva. Amén. Somos salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que viene a nosotros, hermanos, para traernos ¿qué? Libertad. ¿Sí? Por eso, vean, siempre mírese en Cristo Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo aquí está queriéndonos enseñar eso. Siempre veámonos en ¿qué? En Cristo Jesús. Porque si usted se ve en Cristo Jesús, como dice la palabra, usted se va a ver ¿qué? Fiel. Usted se va a ver santo. Usted, si se ve en Cristo, no se va a ver, bueno, como un pobre pecador ahí, salvo. No, usted se ve santo. ¿Cómo se ve en Cristo? Se ve firme. ¿Cómo se ve en Cristo? Bendecido. Pero Pablo quiere eso. Que nosotros cada día caminemos. Es el andar. Efesios habla del andar del creyente. El caminar del creyente en su vida diaria. Cómo tiene que vivir, cómo tiene que andar en Cristo. Verse en Cristo. Y si usted se ve en Cristo, usted se ve como salvo.
se ve santo, se ve fiel, se ve bendecido, se ve gozoso, se ve victorioso, porque está ¿qué? En Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús usted fue salvo, en Cristo Jesús usted fue perdonado, en Cristo Jesús ya no hay condenación, en Cristo Jesús usted fue justificado, en Cristo Jesús usted tiene vida eterna, en Cristo Jesús, amados, usted va de triunfo en triunfo, y en Cristo Jesús usted va a resucitar un día para encontrarse con Cristo Jesús. Todo es en Cristo. La vida del creyente es en Cristo. Y eso es lo que Pablo dice, somos en Cristo. Veámonos en Cristo. Caminemos en Cristo. Esa es nuestra manera de vivir. Es la manera de caminar, de andar de los que hemos creído en Jesús. Es la posición de bendición que tenemos en Cristo Jesús. Si la plenitud de las bendiciones son celestiales, es decir, proceden de Dios, ¿sí? Entonces encontramos, amados, que Dios ha dado esas bendiciones. El Hijo es el mediador y el Espíritu Santo es el que establece esas bendiciones en nuestra vida para que nosotros vivamos en ella. Entonces, es la actividad de cada uno de ellos. Versículo 4, de 1:4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió. Oiga bien esto, Él nos escogió. No fue que usted escogió a Dios como ir a escoger un par de zapatos y le gustaron. No, Dios lo escogió a usted. ¿No le parece eso importante? ¿No le parece eso de mucha bendición? Que Dios nos haya escogido a nosotros para bendecirnos. Que Dios nos haya escogido a nosotros, amados, para salvarnos. Que Dios nos haya escogido a nosotros para que podamos disfrutar de toda su bendición y sus bendiciones, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Entonces vemos que aquí está hablando el apóstol, según nos escogió, nos eligió en Cristo. ¿Sí? Aquí menciona la bendición de la eterna elección o escogencia de los creyentes en Cristo. Cuando Pablo habla de elegir, está hablando de escoger, elegir, seleccionar. ¿Sí? Ahora, realmente cuando hablamos de esa elección y cuando se habla de una elección, de una escogencia antes de la fundación del mundo, figúrese, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ni idea que íbamos a nacer, pero ya Dios lo había escogido para que usted viviera bendecido en esta tierra. Ya Dios ya había pensado en usted para que viviera bendecido en esta tierra antes, ¿sí? Entonces aquí es un tema importante. No es que Dios haya escogido a unos para que se fueran bendecidos y a otros no, de ninguna manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. ¿Sí? Dios mostró su amor para con todos. Jesús murió por todos. Dios pensó en todos para que fuésemos bendecidos. Dios pensó en toda la humanidad. ¿Sí? Hizo el plan para toda la humanidad. Pero ¿qué sucede en esto? ¿Sí? Temas de la elección, predestinación son temas que a veces no se manejan conforme la Biblia, ¿sí? Pero ponga cuidado a esto. Las bendiciones plenas de Dios, toda esa bendición, la bendición y las bendiciones plenas de Dios, que Dios de antemano, Dios de antes de la fundación del mundo, predeterminó, dispuso para que la humanidad disfrutara aquí en la tierra. Oiga bien esto, todas las bendiciones plenas de Dios se alcanzan por una posición personal del creyente en Cristo. O sea, amados, Dios dispuso, y aún la elección y la escogencia, Dios escogió, ¿sí? Dios murió, Jesús murió por todo, llamó a todos a salvación. Él predeterminó que todos fueran bendecidos. Pero ¿qué sucede? Cuando usted viene en Cristo Jesús, entonces cuando Pablo dice, usted fue escogido para ser bendecido.
Cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces es cuando Pablo dice, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. O sea, en el momento en que la persona llega a Cristo, a estar en Cristo, entonces es cuando Pablo dice, Él lo escogió, Él lo bendijo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea, todo eso, ¿sí? La bendición, la salvación, todo eso que Él predeterminó, que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Se manifiestan, se alcanza. En la persona, el hombre, alcanza esa bendición, alcanza esa salvación, alcanza todo ese plan de Dios para su vida cuando viene a estar en Cristo. Es en Cristo. Todas las bendiciones que Dios predeterminó son suyas. En Cristo. Ahora usted es salvo. Usted es uno de los escogidos para ser salvos. No es que otros no. Ahora puede estar alguien que no es salvo, ¿sí? Y es escogido, pero aún no es salvo. En el momento en que llegue a Jesús, es escogido para ser bendecido. Porque en Cristo nos da, tomamos y alcanzamos, ¿sí? Esa bendición por causa de que estamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Los creyentes santos y fieles nunca han dejado de estar en Cristo, ¿sí? Siempre Dios nos ha visto en Cristo Jesús. Y como bendecidos por Dios en Cristo, somos ahora lo que hemos sido siempre, ¿sí? En la mente y el plan de Dios que estableció antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, Dios de antemano. No es que Dios ahora está tratando de hacer algo para solucionar las cosas, no. Ya desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Él lo escogió a usted para bendecir, para salvar, para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Versículo 4, Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Dios. Amén. Ese es el propósito, amados, de nosotros estar en Cristo, que ya lo hablamos, vivir en santidad, vivir en fidelidad. Dios ha escogido a los creyentes para formar de ellos un pueblo santo, apartado, separado para Dios. Amén. Sin mancha. O sea, no estamos bajo la ley. Simplemente vivimos bajo la gracia de Dios y vivimos una vida agradable a el Señor. Amén. Efesios 1:5. Déjame terminar con Efesios 1:5 para concluir esto. Todo esto que Dios ha hecho, amados, todo ese plan de bendición, todo lo que Jesús hizo al venir aquí a la tierra a salvarnos, a morir, a dar su vida por nosotros, todo eso que Dios ha hecho desde la eternidad, todo ese plan que Dios ha hecho para que usted viva bendecido, todo eso, dice el apóstol Pablo, fue en, ¿cómo comienza el versículo 5? En amor. ¿Qué motivó a Dios a venir a salvar a unos pecadores? ¿Qué motivó a Jesús a venir a dar su vida por gente que era pecadora, que aún maldicientes, que aún renegaban contra Dios? ¿Qué fue lo que motivó a Dios y a Jesús salvar? ¿Sí? Venir a esta tierra para que Jesús, a través de Jesús, fuésemos reconciliados con el Padre y nosotros ahora pudiésemos estar en Cristo y bendecidos. ¿Quién lo motivó? El amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hace 8 días hablamos de los hijos de Dios. Somos hijos amados de Dios. Pero ese amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue el amor de Dios. Ese amor de Dios que impulsó a Dios a hacer todo lo que hizo desde la eternidad para que nosotros pudiésemos hoy vivir bendecidos. Usted vive bendecido porque Dios lo ama. Y si Dios lo ama,
esté convencido de que Él quiere que usted viva bendecido. Por causa de que Dios lo ama, Él quiere que usted viva bendecido. Él quiere que usted viva sano. Por causa de que Dios lo ama, Él quiere que usted viva próspero. Porque el amor de Dios es lo que impulsa a que nosotros podamos vivir, a que Él nos bendiga. Por eso nos ha dado a Cristo Jesús. Nos entregó a Cristo Jesús para que nosotros podamos estar en Cristo. Nos dio la plenitud de la bendición para que nosotros podamos vivir las bendiciones. ¿Todo por qué? Porque nos ama. El amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios. Dios es amor. Y todos los actos divinos están relacionados con el amor de Dios. Todos los actos divinos proceden del amor de Dios. Todo, ¿sí? Procede porque Dios es ¿qué? Amor. La salvación no solo se planifica, sino que se ejecuta en amor. ¿Sí? Jesús vino a la tierra, murió porque nos ama. Porque nos amó. Vaya, hay más. Usted va a leer esta tarde eso, pero leamos Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Ahí en ese más adelantico, déjeme mirar un poquito. Efesios 2, 4 al 7 dice: pero Dios, Efesios 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Aquí se ha enseñado, creo que Dios enseñaba eso, se ha enseñado, hermano, se ha enseñado el amor de Dios. No es tanto, amados, a veces enfatizamos, Señor, tú sabes cuánto te amo. No, enfatice, Señor, oh, cuánto tú me amas. Sí. De un cantante, ¿qué sería de ti si no te hubiera amado? Pobrecito Dios, ¿no? Si no lo amamos. No, pobrecito nosotros si Dios no nos hubiera amado. Aquí Pablo enfatiza es el amor de Dios para con nosotros. Que por causa de su amor, amados, hoy nosotros podemos estar en Cristo y ser bendecidos. Dice acá, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahí está la bendición, lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes quiere Dios mostrar su riqueza, su bondad? ¿Para quiénes Dios quiere mostrar su gracia, su poder? ¿Para quiénes? Para nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios quiso que estuviéramos en Cristo? Para mostrar su abundante misericordia, gracia, poder, riquezas en nuestra vida. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, esté seguro, amados, que Dios quiere mostrar en su vida toda su misericordia, su bondad. Dios quiere mostrar en su vida toda su abundancia, sus riquezas en gloria. Él quiere mostrarla en usted. Por eso lo puso en Cristo. No para que usted viva allá enfermo, viva allá. No. Dios lo puso en Cristo para mostrar en usted la abundancia de su misericordia. Y dice aquí, las abundantes riquezas de su gracia. Para aquellos que están en Cristo Jesús. En ese mismo amor que elige que el Salvador se entregue, ese mismo amor de Dios es el que elige que el Salvador se entregue a sí mismo para salvarnos. O sea, ese amor de Dios es el que hace, o pone, o da, o motiva a Dios para enviarnos un Salvador. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo cuando nos amó? Ay, pobrecitos, miren allá cómo sufren. ¿Qué hizo Cristo cuando nos amó? Se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. El amor de Dios, amados. El amor de Dios, el amor de Jesús. Se entregó por nosotros. Si por amor Dios entregó a Jesús, por amor, amados, Él también nos entregó todas las bendiciones. Por cuanto Él lo ama, Él quiere que usted viva en esta tierra, amado, bendecido, próspero, sano. Porque Él nos ama.
Porque Él nos ama. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Él quiere que nosotros vivamos en esta tierra prósperos y bendecidos en todo momento. Amén. Ahora, el sacrificio exigió una absoluta entrega que descansa en el amor. Efesios 5:25. Ese sacrificio, el sacrificio de Jesús. Jesús pudo ir a ese sacrificio porque fue motivado por el amor. El amor hacia nosotros. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestra mujer. Marido, amar a vuestra mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por la iglesia. Jesús se entregó por nosotros, motivado ¿por qué? Por el amor. El amor de Dios se manifiesta en esa acción salvadora determinada ya en la eternidad. Vaya a Romanos 5:8. Déjame terminar con estos versículos que tengo acá. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor, ¿para quiénes? Para nosotros, en que siendo nosotros pecadores, ¿cómo mostró Jesús su amor para con nosotros? ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros siendo pecadores? Murió por nosotros, que Cristo murió por nosotros. ¿Qué motivó a Jesús morir en la cruz? Su amor por nosotros. ¿Qué motivó a Jesús bendecirnos? Su amor por nosotros. Él nos ama. Y si nos ama, Él quiere bendecirnos. Si nos ama, Él quiere que vivamos en esa bendición. Amén. Si el amor determinó todo aquello que Dios quería para nosotros, entonces, amados, ese amor de Dios que ha determinado, ese amor de Dios que lo motivó a salvarnos, ese amor de Dios que motivó a Jesús a morir en la cruz, ese amor de Dios, amados, es como si ese amor de Dios motivó a Dios a hacer todo eso por nosotros. No es cualquier clase de amor. Entonces, ese amor, amados, es como ese pegamento que no nos va a dejar separar de Dios. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor de Dios en nuestros corazones no va a dejar que usted se separe del amor de Dios. Vaya a Romanos 8:39. Romanos 8:39. Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Nada. Por eso Pablo dirige la carta ¿a quiénes? A los que están en Cristo, que son santos y fieles. ¿Sí? Porque ese amor de Dios está en esos santos y fieles, y ese amor de Dios dice que no va a permitir que esos santos y fieles se separen del amor de Dios. Y ese amor de Dios es ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, ¿usted está en Cristo? Usted tiene el amor de Dios. Y si tiene el amor de Dios, ese amor de Dios nunca lo va a dejar lo va a dejar separarse del amor de Dios. Si estamos en Cristo, amados, ese amor de Dios en nosotros va a ser la motivación más importante para nosotros nunca separarnos de Dios. No las cosas, no. La motivación más grande, amados, para que me va a mover, para no separarme de Dios, de Jesús, es que el amor de Dios en mí. Y ese amor de Dios está en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Al estar en Cristo Jesús, tenemos el amor de Dios. Y eso nos pega al amor mismo de Dios. Y de ahí nada nos va a mover. Por eso podemos decir, bendito seas Padre, que me ha bendecido con toda bendición. Bendito sea Dios porque me ha puesto en Cristo. Bendito sea Dios porque me ha puesto en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tengo la bendición completa. Y esa bendición que es Cristo me da todas
todas, 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 todas las bendiciones. Amén. Póngase de pie, por favor, y levante sus manos a Dios. Dígale: Señor, te bendigo. Bendecimos a Dios porque Él es el bendito, que de Él procede toda bendición. Bendito seas para siempre, Padre. Oh, Padre de la gloria, levante sus manos y dígale: Señor, te alabo, te bendigo. Oh, Padre, tú eres bendito, 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 porque tú eres el que nos bendice. Tú bendices,